Su nombre se ha convertido en sinónimo de magia. Fue el hombre a quien no retenían las cadenas, el hombre capaz de escapar de todo. Fue el gran Houdini. Fue el primer adicto a la adrenalina. Le gustaba el riesgo extremo. Su profesión fue el misterio, y el misterio sigue rodeando su muerte. En la versión hollywoodiense de su historia, Houdini se ahoga atrapado en uno de sus números de escapismo. La verdad del asunto es que jamás tuvo ningún problema con aquel número. Otros dicen que lo mató un golpe. Un puñetazo de un hombre cuya cara no hemos conocido hasta ahora. ¿Es posible que el maestro de los magos fuese responsable de su propio fallecimiento? ¿O llegó realmente a morir? La historia de Houdini se ha convertido en un mito. Una locura en que la historia verdadera es más interesante que la ficticia. Houdini, el gran mago. Conozcamos algunos detalles de su vida, de su leyenda, de su muerte. Nos ayuda nuestro próximo invitado. Y queremos hablaros esta noche de él con un experto, con alguien que ha preparado todo un trabajo, una biografía, la más extensa que se ha publicado, Eduardo Caamaño. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Me alegro, un pedazo de trabajo que te has pegado. Déjame que te presente, nacido en Río de Janeiro, eres economista, especialista en creación literaria y autor de un libro también que fue increíble, El Barón Rojo, Manfred von Richthofen. Richthofen, El Barón Rojo. ¿Por qué te da por escribir estos libros, Eduardo? Pues yo siempre he sido un lector bastante voraz. Desde niño siempre me ha gustado leer. Tengo en casa pues una biblioteca con bastantes ejemplares y aparte de todo esto me gusta la no ficción. Aunque bueno, leo una novela de vez en cuando, pero mi lectura principal son libros de historia, hechos reales, política, etcétera. Y ahora nos llega Houdini. ¿Por qué Houdini? Otra vez te pregunto, Eduardo. Pues por la misma razón del Barón Rojo. Es un personaje que siempre me llamó mucho la atención, siempre tuve mucha curiosidad en conocer su vida y apenas habían obras que hablaban de él. En castellano no hay ninguna biografía dedicada exclusivamente a Houdini, como tampoco la había del Barón Rojo. Entonces, mi idea como escritor es intentar, bueno, un poco llenar este vacío que existe en nuestro idioma con biografías de personajes importantes, ¿no? Pues este es nuestro invitado y este es nuestro protagonista, Houdini, y vamos a tratar de descubrir algunos datos seguramente desconocidos por la mayoría, por mí seguro, que ha sacado nuestro invitado de hoy. ¿Quién era Houdini? Veo aquí en el libro inmigrante húngaro de origen judío. ¿Cuándo llega a Estados Unidos? ¿Cómo llega? ¿Quién era? Cuéntame un poco la historia de este personaje. Vale, muy bien. Pues Houdini, su nombre real era Erich Weiss. Pues eso, es un personaje que nació en Budapest a finales del siglo XIX y es hijo de un rabino con una ama de casa, ambos de origen judía y húngaros, ¿no? Este matrimonio pues tenía 7 niños, Houdini es el cuarto, y eran pues una familia más o menos estable, de clase media, bueno, normalita, hasta que su padre quiso intentar la suerte en Estados Unidos, ¿no? Había una corriente migratoria bastante importante en aquella época, la gente buscaba el American Dream tan famoso que conocemos hoy, pero debido a las circunstancias su padre se fue solo, porque no podía arriesgarse llevarse 8 personas y igual, pues si no triunfa, ¿qué hace con 8 bocas para dar de comer, no? Entonces fue solo. Más o menos intentó buscar una vida estable y luego reunió la familia 2 años después. Quedaron 2 años alejados el padre de la familia, hasta que se reunieron en Nueva York. Houdini entonces tenía 4 años de edad cuando llegó a Estados Unidos. Vale, ¿y él estudia en los colegios americanos, se desarrolla como un niño normal allí en Nueva York? No, han sido muy pobres. Perdona que lapsus, porque realmente ellos se fueron a vivir en un pueblo de Wisconsin. Nueva York es otra etapa, muy cercana, pero bueno, ellos fueron a vivir en Appleton, que es una ciudad, un pueblo de Wisconsin. Se quedan allí un par de años, luego se van a Milwaukee, que es una ciudad un poquito más grande, pero aún así de pueblo.
y luego se van a Nueva York en 4 o 5 años, y muy pobres, su nivel económico de Budapest a Estados Unidos decayó bastante. Su padre no ha logrado concretar los planes que tenía para su familia, y lo pasaron bastante mal, la verdad. ¿No va a la escuela? ¿Cómo se educa? No va a la escuela. La suerte que tiene es que sus padres sí tienen formación. Su padre es un rabino, y los rabinos son personas que tienen una formación bastante importante. Su madre también era una persona que le interesaba la lectura. Entonces era educación a la tradicional, educación en casa. Entonces Houdini apenas ha ido a la escuela. Si no me equivoco, creo que hizo hasta el 6º curso y se quedó allí. Él y sus hermanos tenían que ir a la calle y hacer pequeños trabajos para ayudar a dar de comer. Entonces hacían de recaderos, limpiabotas, se buscaban la vida. Era la típica familia numerosa de muy malas condiciones de una metrópole como era Nueva York, ¿no? Eduardo, ¿cómo se va transformando esta persona para convertirse en mago? ¿De dónde le viene esa vocación? Pues viene un poco del interés, de la curiosidad. De cuando era niño llegaba al circo, al pueblo, y de todos los artistas que habían en el circo, era el mago el que más le llamaba la atención. Entonces fue un poco esto, la inquietud del niño, que le llamaba la atención el hecho de que un hombre cogiera pues pañuelos, cartas y bolas y hiciera cosas así mágicas, ¿no? Cuando tenía la edad de 15 años, trabajaba en una fábrica de corbatas, ya trabajaba como trabajador de nómina, ¿no? Y allí conoció un compañero que sí ya era aficionado a la magia a un nivel un poco más avanzado, y le introdujo al mundo de la magia como aficionado, ¿no? Pero realmente el gran giro que da en su vida en este sentido es cuando le cae en sus manos un libro de un mago francés llamado Hubert Houdin. Este mago era en aquella época el gran mago internacional. Era el mago que ha trasladado la magia de las verbenas, de los circos, al gran teatro. Hubert Houdin fue el mago que introdujo pues el frac y la chistera a los magos modernos. Entonces Houdini pues le llamó muchísimo la atención, y ahí viene una de las primeras anécdotas, que su nombre Houdini, su nombre artístico, viene de este mago francés que se llamaba Hubert Houdin, que es Houdini sin la I. Lo que hizo Houdini fue coger su apellido Houdin y agregarle una letra I. Entonces de ahí viene su nombre artístico. Y a partir de ahí empezó a estudiar más a fondo lo que sería la profesión de un mago, los trucos, los números, intentar pues buscarse la vida en este sentido. Era un tipo despierto, ¿no? Tenía esa inteligencia innata que te hace darte cuenta de las cosas, ¿no? Yo diría que es casi un genio, porque este hombre hizo cosas que un ser humano normal no las hace. Y no hablo solo de escapismo, ya hablaremos durante nuestra charla, pero este hombre era una máquina, vamos. Uh-huh. Y dime una cosa, en aquel tiempo la figura del mago era algo muy importante, era como una estrella rutilante como las de Hollywood después, ¿no? Sí, en Estados Unidos ya habían grandes figuras de magos muy importantes, como Herman el Grande, Keller, que es un mago en Estados Unidos muy muy famoso. La figura del mago, ya había magos que eran celebrities en Estados Unidos, gente de muy nivel que cobraba bastante bien y que vivía pues la vida de un jugador de fútbol de los días de hoy. Vale. Claro, eran unos cuantos, no es decir que eran todos, pero había unos 3 o 4 que sí triunfaron y eran verdaderas celebridades en su país. Estás en Radio Nacional esta noche hablando de ese personaje, ese genio Houdini, que transformó el mundo de la magia, con nuestro invitado Eduardo Camaño. Escuchad. Dicen que cuando vas a morir, ves pasar tu vida ante tus ojos. Me llamo Harry Wise, pero nadie me llama así desde hace mucho. Puedo escapar de casi cualquier cosa, grilletes, camisas de fuerza, lo que sea. Pero de lo que parece que no puedo escapar es de mí. ¡Soy el gran Houdini! Y esta noche buscando los restos, como decimos, de Houdini. Comienza, ya tiene claro que quiere ser mago, no puede escapar de él, decía ahí. ¿Y en qué se especializa? ¿Con qué empieza a trabajar? Claro, Houdini, bueno, en sus primeros meses como mago, él intentó ser un mago clásico.
Él quería ser como Harry Kaller, que era el gran mago decano de la época. Quería ser como el Hermann el Grande, que era otro mago bastante importante. Él quería ser un mago clásico, un mago de esto, de cartas, de bolas, de pañuelos, de utilería clásica de magia. De hecho, en sus primeros carteles, él se autodenominaba el rey de las cartas. Pero con el tiempo se dio cuenta de que si siguiera por ahí, no destacaría. Sería uno más. Así que tuvo la idea de introducir las esposas en sus números. Era Houdini, aparte de lo bueno en su oficio, sabía controlar muy bien primero la tecnología que empezaba a desarrollarse entonces, ¿verdad? Sí. Y la publicidad, ¿no? En eso era un mago absoluto. Era el rey del autobombo, siempre ha sido, hasta el final. Vale, comienza a hacer esos números de escapismo y según veo aquí, se escapa de jaulas, de sacos, de ataúdes, de arcones, incluso de profundos ríos, poniendo en peligro incluso su vida muchas veces, ¿no? Sí, esto ya ha sido una etapa un poco más avanzada. Tuvo la gran suerte de que un empresario del sector de teatros le viera actuar, ¿no? Se llamaba Martin Beck, era pues director de una cadena muy importante de teatros que era la cadena Orfeum, y le llamó la atención este mago diferente que hacía además de trucos clásicos algo de escapismo. Tenía además un truco que se llamaba metamorfosis, que era un truco que utilizaba un baúl en que cambiaba de puesto con su mujer, y entonces este hombre, Martin Beck, le hizo una propuesta, que le había gustado su trabajo y que si quisiera pues podría presentarse en sus cadenas de teatro, y ahí fue el gran salto, el primer gran salto. A partir de ahí Houdini abandonó la carretera, abandonó las verbenas, las presentaciones en circos de poca monta, ¿no? Y empezó realmente a formar parte de un casting de teatro de los buenos. Él escuchó hablar de otros compañeros que había muchos artistas que se estaban yendo a Londres, porque Londres era en aquella época en Europa la gran capital del entretenimiento, y que los magos o artistas que triunfaban allí pues cobraban sueldos bastante buenos. Entonces él decidió pedir a su empresario, a Martin Beck, que le dejara una temporada irse a Londres a intentar un poco la suerte, y así fue. Se fue a Londres, y en Londres tenemos la otra gran anécdota de su biografía, que claro, al llegar allí era un desconocido, como antes, ¿no? Y él entonces, como sabía que esa estrategia de retar a los policiales funcionaba, pues él intentó hacer lo mismo en Londres, pero claro, como era muy atrevido, él intentó hacerlo con la Scotland Yard, que no es poca cosa. Entonces se dirigió a la Scotland Yard y hizo lo que hacía en Estados Unidos. Yo soy un mago escapista, quisiera que me encerraran en vuestras celdas y os voy a demostrar que puedo escapar en 5 minutos. El comisario de la Scotland Yard seguramente se cayó de risa, porque era un pobre hombre que, bueno, sabidoso que quería hacer allí, ¿no? Además extranjero. Y efectivamente le aprisionó en una celda y él salió en 5 minutos. Y al día siguiente ocupó los titulares de toda Londres. ¿Lo consiguió hacer rápidamente también? Sí, también. No, Houdini es Houdini. Hay que tener claro que Houdini es Houdini y nunca falla. Entonces al día siguiente ya ocupaba los titulares de la ciudad y llamando la atención de los empresarios. Entonces en muy poco tiempo ya controlaba el circuito británico de teatro, ya estaba allí presente en todos los escenarios, no tenía hueco para su agenda. Cuando empieza a tener así un poco ya de fama, parece que comienza a desafiar el mundo, ¿no? Sí, de ahí se va a Europa porque empieza a recibir propuestas de empresarios de teatros de Alemania, de Francia. Se fue a Rusia, donde se presentó a la familia imperial rusa, que eran los Romanov. Por desgracia nunca estuvo en España, pero anduvo por Europa, triunfando siempre. Con los desafíos siempre los ganaba y haciendo su nombre cada día más. Cada día se hacía más y más conocido. De un modo u otro, todos queremos escapar. Cuando la rutina nos encadena, necesitamos huir. Huir del aburrimiento, del dolor, del miedo. No. Pero yo no. El miedo me dice que sigo vivo. ¿Cree que será capaz? Al contrario que otros, yo no escapo de la vida.
escapo de la muerte. ¿Qué forma de ganarse el pan? Pequeños fragmentos de esa película, Escapaba de la muerte, decía. Casi finalizando en los últimos minutos, desenmascaró a muchos grupos que intentaban comunicarse con los espíritus. Sí, a muchísimos a diario. Él iba a sesiones, incluso llegó a ir disfrazado, porque claro, los medios ya le esperaban. Los medios, cuando promovían sesiones espíritas, ponían seguridad en las puertas de los locales para que él no entrara. Y él entraba muchas veces disfrazado para que no lo reconocieran. Llegamos a este nivel. ¿Y encontró respuestas, Eduardo? ¿Encontró respuestas respecto a lo de su madre, a la trascendencia con el más allá, o se fue con esa duda? Se fue con la duda. Jamás obtuvo una única palabra de su madre. Ya. Aquí en tu libro hay una frase que encabeza un poco todo, que dice: mi mente es la que me libera. Sí. Una frase de Harry Houdini. Sí. ¿Había llegado a controlar tanto, a tener ese poder o ese don de controlar su mente para poder liberarse de todas las pruebas a las que se sometía, ¿no? Sí, Houdini durante toda su vida convivió con el dolor, porque claro, sus números de escapismo conllevaban a estar atado a muchos pares de grilletes, de esposas, y según los desafíos se ponían más duros, pues la gente le castigaba bastante. Hay fotos muy penosas, que estaban con cadenas hasta el cuello, y esto claro hace daño corporal me refiero. Uh-huh. Entonces hay que tener mucha fuerza mental para aguantar todo esto. Houdini ha sido sepultado en agua, en tierra, le faltó prenderle fuego casi. Entonces, cuando Houdini dice que mi mente es la llave que me libera, quiere decir que él está preparado para afrontar lo que sea. Incluso cuando era pobre, una de las cosas en las que escapó fue justo de la pobreza. Entonces, su mente es la llave que le libera de cualquier atadura, sea social, económica o física. Es la gran frase de Houdini, en mi opinión. Por eso encabeza el libro. Casi terminando, Eduardo, ¿qué has aprendido tú después de esta inversión en tiempo y esta inmersión en la vida de este personaje? ¿Qué te aporta o qué puede aportar Houdini a...? Bueno, por un lado, me gustó mucho conocer la historia de la magia de aquella época. Por otro lado, hablando un poco más de una manera trascendental, yo lo que aprendí con Houdini es que todo es posible, que lo único que necesitas es fuerza, buena voluntad, y claro, la suerte también cuenta un poco, pero la suerte no viene sola. Tienes que dar algo de tu parte, ¿no? ¿Cómo murió? Curiosamente y mágicamente, la noche de Halloween de 1926, ¿no? ¿Un loco se acercó por allí? ¿O? Sí, efectivamente. Houdini tenía un hábito de que le dieran golpes en el estómago. Era un reto que proponía a gente muy fuerte, ¿no? Cogía a campeones de boxeo, a gente fornida, gente de fuerza, y les retaba a golpearle el estómago, porque él aguantaba los golpes. Estaba muy acostumbrado a convivir con el dolor, entonces un golpe, por más fuerte que sea, no le hacía mucho daño. Parece ser que, claro, no se hizo autopsia en su cuerpo, entonces no se sabe, todos son conjeturas, ¿no? Pero parece ser que él podía estar empezando a padecer de algún cuadro de apendicitis que iba a acabar estallando en cualquier momento, y le dieron un golpe en esta zona justo cuando tenía pues este cuadro, ¿no?, de apendicitis, y el golpe lo agravó, y ahí entra otro aspecto de Houdini, que era muy cabezón. Empezó a notar una fiebre muy rara, empezó a notar una debilidad que no la tenía, y en lugar de ir a un hospital ya de primera para comprobar lo que era, pues él decidió aguantar. Escapando de tantos retos y desafíos, uno llega a pensar que es un superhombre, y puede que Houdini lo pensara, que era invencible. Entonces él decía que es una fiebre para el gran Houdini. Entonces lo aguantó, y hablamos de una época, el año 1926, que no había antibióticos, no había ninguna medicación para frenar una fiebre, entonces cualquier infección era mortal. Yeah. Así que Houdini murió de forma bastante mundana, murió de una infección generalizada. Terminamos, y después de cruzar la barrera de esta vida con la otra, Houdini no ha vuelto para comunicarse o comunicar algo para confirmar que existe esa vida. Claro, Houdini en vida
ya sabía que si el día que se fuera, que iban a empezar a aparecer muchos medios estafadores diciendo que habían logrado contactar con él. Él lo sabía. Y para prevenirlo, habló con su mujer y le dejó un código. Y le dijo, mira, cualquiera que se acerque a ti y que te diga que ha contactado conmigo, lo primero que tienes que decirle es cuál es el código. Y si no lo saben es porque nunca han logrado hablar conmigo. Es mentira. Ajá. ¿Y alguno lo consiguió? Bueno, 10 años, su mujer, claro, una vez que se fue, ella misma intentó por su cuenta. Entonces ella se encerraba todos los días en su habitación y, rezaba con su imagen delante, con una vela encendida, y intentó por su cuenta algún contacto y no lo consiguió. Cuando pasaron 10 años de su muerte, el año 1936, ella decidió hacer una sesión espiritista mediática y multitudinaria. Entonces, cogieron la azotea de un hotel de Hollywood, que era un hotel bastante famoso, montaron unas gradas para 200 personas, llamaron periodistas, pusieron antena de radio en directo, es decir, un evento total. Y allí sería el último intento. Llamaron a mediums que, tenían algo de legítimos, ¿no? Gente seria. Llamaron a especialistas, a filósofos, encargaron un equipo bastante bueno. Y allí hicieron una vocación para intentar llamarle. Esta sesión espiritista está grabada y se puede encontrar en internet. Si vamos a YouTube y la buscamos, está en la íntegra, lo tenemos integral, toda la sesión desde comienzo al fin. Y cuando termina, no lo consiguen. Entonces el líder de la sesión, la persona que llevaba el evento, se acercó a la mujer de Houdini y le dijo, hemos intentado y no lo hemos conseguido. ¿Qué dice usted? Y ella se acerca a la foto de Houdini y dice, mi querido, han pasado 10 años y creo que es mucho tiempo para que una mujer espere a un hombre, así que te doy las buenas noches y adiós. Y se acaba ahí. Pues vamos a dejarlo ahí, si te parece, Eduardo. Muy bien. Qué bonita historia. Forma de contacto contigo para saber más de ese trabajo increíble que has hecho contando datos desconocidos sobre Houdini y su biografía. Pues tengo mi página web, que es eduardocaamano, con 2as.com. eduardocaamano.com. Eduardo, gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Fuerte abrazo y estamos en contacto. Venga, hasta luego. Hasta muy pronto. Javier Pérez Campos, buenas noches. Es un placer que estés con nosotros. Periodista, reportero de Cuarto Milenio, autor de un libro que se llama Los Otros. Y un friki de estos temas desde pequeñito, ¿no? Totalmente. Escuchabas el Espacio en Blanco hace mucho tiempo. Claro, también. Estar aquí es mítico, total. Estar aquí en Espacio en Blanco, pues ya tenía muchas ganas ahí de pasarme y encima en una noche como esta, una noche mágica para contar este tipo de cosas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de los otros, ¿te parece? Perfecto. De vez en cuando te vemos, Javier, de acá para allá viajando por el mundo, como todos los reporteros de Cuarto Milenio. ¿Cómo fue tu encuentro cuando eras pequeñito con los otros? Bueno, pues fíjate, yo estaba en cuarto de primaria, a punto de empezar el colegio. ¿Años? Pues tendría unos 13 años, 12 años, más o menos, quizá un poquito más joven, unos 10 años más o menos. Y yo estaba forrando libros, era los últimos días de agosto. ¿Dónde vivías? En Ciudad Real. Yo estaba en mi casa de Ciudad Real, la casa de mis padres todavía, y estaba ahí pues pegando mi nombre en algunos cuadernos, 5 de la tarde, y de repente, en la escalera que había enfrente de la puerta de esa salita donde yo me encontraba, empiezo a ver como una sombra perfectamente corpórea, densa, oscura, empieza a bajar lentamente como si flotara, no haciendo el movimiento de los pasos, sino como si se deslizara escaleras abajo, ¿no? Y yo automáticamente miro a mi hermano, que está en la habitación de al lado. ¿Estabas en la cama? ¿En la habitación? No, estaba en la habitación y mi hermano, como te digo, eran 5 de la tarde, es decir, ambiente sugestivo ninguno, estábamos cada uno en nuestras cosas y de pronto vi que él tenía el rostro pálido, estaba viendo también lo mismo que yo. Y automáticamente, sin pensarlo, sin meditarlo, echamos a correr, salimos de casa, nos dejamos la puerta abierta porque mis padres estaban abajo en una reunión de vecinos en el portal. Claro, imagínate la cara de todos esos adultos cuando ven entrar allí a dos niños diciendo que acaban de ver un fantasma, o lo que ellos creían que era un fantasma, ¿no? Y ahí surge un poco
el interés de qué es eso que vimos. ¿Pudo ser un fantasma realmente? ¿Se trató de una alucinación compleja generada por dos mentes infantiles? Bueno, pues desde ese momento y hasta hoy han pasado más de 10 años y el resultado de las investigaciones para dar respuesta a mis propias preguntas es este libro. ¿Cuáles son tus temas favoritos, los que más te han llamado la atención, los que más te encantan? Pues sin duda lo que tiene que ver con lo trascendente, con el origen del ser humano y con el destino, ¿no? Al final todos tenemos claro que venimos de un sitio y vamos a terminar muriendo, ¿no? Y no sabemos qué hay ahí. Esa última frontera es la que me parece más fascinante, porque es hacia donde nos dirigimos todos, ¿no? No podemos echar la vista a un lado y hacer como que eso no existe, a pesar de que en los últimos años se ha procurado tapar la muerte, ¿no? Parece que si no lo miramos no existe, es un tema que nos genera cierta incomodidad y procuramos apartarlo de nuestras conversaciones diarias, y sin embargo está ahí. Y hay muchas maneras de estudiarlo, ¿no? La propia antropología, el arte, los distintos ritos funerarios, por ejemplo, de las culturas, y también, por supuesto, el misterio, el momento en el que el ser humano por vez primera se plantea qué hay después de la muerte, qué ocurre cuando nuestros seres queridos pierden la vida, y bueno, pues ahí están estas disciplinas como la arqueología, que nos están contando y están revelando cosas alucinantes, Miguel, como los enigmas de las sepulturas anómalas, de los que hablaremos ahora, una serie de ritos que al final demuestran que el vivo ha temido al muerto prácticamente desde que tiene conciencia. ¿Dónde te has encontrado de forma más impactante con la muerte? Vi un reportaje que hacíais en el bosque ese japonés, donde el bosque de los suicidas, sí. Debe ser un sitio tremendo ese, ¿no? Te iba a responder además este sitio, Miguel, porque es que es un lugar impresionante. El bosque de los suicidios en Japón, el Aokigahara, está a los pies del mítico Monte Fuji. Es un lugar mágico y un lugar al que desde hace siglos acuden cientos de personas a quitarse la vida cada año, ¿no? ¿Qué hay allí para que vayan a quitarse la vida? Claro, ese es el gran misterio. ¿Qué ocurre allí? Yo, después de pasar allí unos días en Japón y sacar mis propias conclusiones, llegué a la conclusión, valga la redundancia, de que quizá para ellos aquel bosque es como un templo a la muerte, ¿no? El sintoísmo, la considerada principal religión en Japón, pretende acercar el alma a la naturaleza, ¿no? Por eso los grandes templos del sintoísmo forman parte de unos parajes naturales espectaculares. Y el templo de los suicidios, cuando tú entras allí, lo que te impresiona, por ejemplo, es la luz, cómo penetra la luz a través de las ramas frondosas que tapan el lugar. Disculpame, ¿es un bosque normal? Es un bosque normal, aparentemente normal, pero es cierto que la luz genera una serie de, un ambiente un poco extraño. Hay quien nos hablaba, por ejemplo, de esa idea de cuando uno entra en una catedral gótica y tiene esa sensación que generan las vidrieras, ¿no? Pues es verdad que en el bosque de los suicidios existe ese efecto de la luz que a veces te juega incluso malas pasadas. Nosotros llegábamos a creer ver objetos dorados en algunas zonas, en algunas ramas, y se trataba de rayos muy concretos que alumbraban en zonas de este lugar, ¿no? Con lo cual creo que hay una parte de misticismo en torno al suicidio, ¿no? La gente además que acude allí a quitarse la vida no va y se cuelga de un árbol, no. Es gente que va allí y durante una semana prácticamente convive en el bosque en soledad. Lleva sus sartenes, sus botellas de agua, su reloj incluso, porque los japoneses son muy metódicos y allí encontramos relojes tirados por el suelo, despertadores. Llevan todos sus enseres. Si deciden vivir en esos 7 días, porque son días de reflexión profunda, empiezan a tirar de una cuerda que han llevado consigo para poder llegar al camino principal y vuelven a la vida. Pero si deciden quitarse de la vida, si deciden morir allí, buscan un lugar apartado y se suicidan. Y lo cierto es que hay mucha gente, muchos turistas que se encontraban a cadáveres allí porque las patrullas de búsqueda son incapaces de entrar 1 kilómetro adentro porque es un lugar muy frondoso, alejándose del camino principal, y nosotros mismos hay un momento dado en el que estamos ya recogiendo y a punto de marcharnos cuando nos dicen, un vecino que pasa por allí le dice a nuestro traductor, acaban de encontrar un cadáver, una mujer que se suicidó aquí anoche, la noche en la que habíamos estado en el bosque. Y empezamos a seguir a la policía y efectivamente descubrimos cómo estaban levantando el cadáver en una bolsa y se lo llevaban en comitiva. Aquello nos impresionó, Miguel, porque fue descubrir
que no se trata de una leyenda urbana, sino que realmente en el bosque acude todavía gente a quitarse la vida. Y esta noche con Javier Pérez Campos, buscando a los otros. Impresionante la historia. Encuentros con muertos. Ahí en tu libro haces un repaso, supongo, de muchos de los reportajes que has estado haciendo. Qué suerte esto de viajar a tantos lugares, ¿eh? Total, soy un afortunado. Cierto. Encuentros con los muertos. Cuéntame uno, el que te haya llamado más la atención, el que te haya... Pues mira, hay aparte del bosque de los suicidas, que ha sido interesante. Sí, bueno, el bosque es que además los japoneses, los vecinos, temen entrar allí porque consideran que las almas, los fantasmas de los suicidas todavía vagan por allí, ¿no? Por eso me interesó también, porque había un misterio sobrenatural. Pero quizá uno de los encuentros que más me impresionan también es la historia que me cuenta Jesús Reiriz. Es un psicólogo muy importante de La Coruña, él es periodista también, tiene varios premios literarios, es decir, es una de estas personalidades importantes, ¿no? Y él me cuenta que hace unos años, mientras estaba charlando con un amigo en una de las arterias principales de La Coruña, en la calle Cabo Santiago Gómez, de pronto sus dos amigos ven bajar por esa calle a un amigo al que hacía mucho tiempo que no veían. Y este amigo les saluda, levanta el brazo y les saluda. Ellos dos le devuelven el saludo y siguen charlando un tiempo. Es una escena aparentemente normal, pero resulta que al cabo de unos días, mientras Jesús Reiriz está en una feria del libro, se encuentra con un viejo amigo también al que hace tiempo que no le ve y dice, bueno, el otro día vi a Suso bajando por la calle Cabo Santiago Gómez, y le dice, bueno, es imposible que lo vieras ese día, te habrás confundido porque Suso murió hace un mes y lo incineramos y está enterrado. Claro, Jesús se queda impresionado y, tirando del hilo y viendo las conversaciones que había tenido por correo el día que quedó con su otro amigo, descubre que es imposible, que él había visto a su amigo cuando ya había muerto, ¿no? Y los dos, porque lo vieron dos personas, estaban absolutamente convencidos de que era él. Y esto es sorprendente, Miguel, pero, y tú lo habrás vivido, cuando un enigma o uno de estos casos te llama la atención porque nunca lo habías escuchado y resulta que empiezas a tirar del hilo y descubres que, aunque no lo hayas oído, ha ocurrido en otras ocasiones, pues eso me pasa a mí, ¿no? Empiezo a tirar del hilo y resulta que hay un periodista en Iquitos que relata una experiencia similar y yo me pongo en contacto con él rápidamente y me relata algo idéntico, ¿no? Es decir, encuentros con amigos que desconoces que han muerto y que suceden a plena luz del día. Y disfrutando esta noche con Javier Pérez Campos, hablando de los otros, de alguna de sus experiencias. Historias de niños. Quizás son las que más impresionan cuando te ves metido en medio de ellas, ¿no? Sí, y esto es muy curioso, Miguel, porque resulta que cuando te metes a fondo en el tema, yo, para hacer esta investigación, no me he quedado solo en los testimonios, sino que he acudido también a las fuentes antropológicas. Aquí están los niños sonando. Nos acompañan, este es un programa, ya sabes. Pues sí, entonces la antropología, la arqueología, el arte nos ofrecen respuestas muy interesantes sobre los fantasmas. Lo que ocurre es que nunca nos habíamos metido a investigar en estos ámbitos, ¿no? Y además también en el arte, por ejemplo, o los arqueólogos también procuran que estas cosas no se mezclen demasiado, ¿no? Son demasiado academicistas y no quieren tampoco relacionar este tipo de hallazgos un poco extraños que vamos a mencionar ahora con el misterio. Es lo que algunos investigadores valientes han llamado ritualfobia, porque están convencidos de que en el ámbito académico hablar de fantasmas es casi ganarse un rincón en lo más marginal del sector, ¿no? Y por eso no se hace. Aquí en España, mientras que en otros países fuera se vanaglorian de tener fantasmas en las casas, en los hoteles, en los... Totalmente. Y aquí nosotros nos avergonzamos, o nos hemos estado avergonzando hasta ahora. Sí, y nos da miedo también, claro, totalmente. Lo que ocurre es que en el ámbito académico sucede también ya a nivel internacional, porque tenemos casos concretos como el de Jean Clods, que hizo un libro maravilloso. Él es un prehistoriador que hizo un libro llamado Los chamanes de la prehistoria y vio cómo ese libro automáticamente era eliminado de los lugares donde se vendían sus trabajos en los principales puntos académicos de Francia, ¿no? Porque ahí hablaba de cómo los chamanes querían contactar con lo otro, ¿no?
Y resulta que al tirar del hilo he descubierto que los niños han sido temidos en todas las épocas de la historia. Las apariciones de niños han sido las más temidas, quizá porque la muerte de un niño es lo más antinatural del mundo. Pero esto lo demuestra no porque lo diga yo, sino que avanzábamos antes esto de las sepulturas anómalas, ¿no? Hay un montón de arqueólogos que se están encontrando en diferentes partes del mundo una serie de tumbas, de enterramientos, donde los cadáveres fueron sometidos a unos rituales muy extraños, ¿no? Rituales de anclaje. Eso que hemos visto, por ejemplo, de la vampira de Venecia, una mujer con una gran piedra en la boca, incrustada, sería uno de esos ejemplos. Lo que ocurre es que en la antigua Grecia también se practicaban este tipo de enterramientos. En Roma, en España tenemos casos de 12 individuos, por ejemplo, que fueron llevados a lo más profundo de una cueva. ¿En Cantabria? En Cantabria, efectivamente. Los llamaron los revenants, los investigadores, los retornados, porque en el siglo VI y VII son unos de los más antiguos, de los que se han encontrado en todo el mundo hasta ahora, y sin embargo lo desconocemos. Fueron llevados hasta allí, después les cortaron la cabeza, les machacaron los cráneos, los quemaron y levantaron un muro enorme para cegar el acceso a la cueva. Y me decían los arqueólogos que ese muro se había levantado para evitar que estos enterrados regresaran a atormentar a los vivos. Y resulta que en este tipo de enterramientos es muy habitual, o es más habitual de lo normal, encontrarse a niños. ¿Por qué? Porque los niños que morían a destiempo eran especialmente temidos. Y esto ocurre en todas las culturas que he visitado, en Rumanía, en Bulgaria, en Japón. En estos lugares las apariciones de niños son las más temidas, porque consideran que los niños son especialmente vengativos. Ellos no tienen conciencia además de la muerte, son incapaces de entender ese concepto, con lo cual son los que más habitualmente regresan a comunicarse con nosotros. ¿Has tenido alguna experiencia con testigos que han visto a niños de este tipo? Sí, y fíjate, uno de los testigos que han visto niños es un empresario que todo el mundo va a conocer en cuanto diga su nombre, que es Richard Vaughan. El empresario que trajo a España toda esta escuela del inglés, claro, que tiene canales de radio, de televisión, revistas, libros. Bueno, pues Richard Vaughan me contaba cómo mientras estaba abriendo un complejo en la Sierra de Gredos, en un lugar maravilloso, idílico, para hacer una serie de cursos intensivos durante el verano, pues ese hotel estaba vacío. Estaban todavía rehabilitándolo, pero Richard y su mujer en esa etapa, su chica, estaban durmiendo en la habitación de la última planta, ¿no? Y dice que una mañana, cuando los primeros rayos del sol están entrando por la ventana, por el ventanuco, su novia se despierta impresionada y entonces observa una niña que flota encima de ellos, casi a los pies de la cama. Dice que la cabeza casi tocando con el techo, una niña de aspecto descuidado y que les impresiona muchísimo, ¿no? Cuando sucede esto, la niña se desvanece, no saben muy bien explicar lo que ha ocurrido y empiezan a preguntar, ¿no? Y ahí es cuando llega la sorpresa, porque les cuentan una historia ocurrida un siglo atrás, cuando la hija de un vecino de la zona que estaba jugando por allí, le cuentan que había caído a un pozo, que había muerto y que desde entonces son muchos los que han visto a la niña vestida de blanco jugueteando por allí. Y cuando este lugar abre sus puertas por vez primera y empieza a acoger alumnos y a gente que va allí a aprender inglés, empiezan a darse decenas de casos de gente que dice que no pueden dormir por las noches porque hay una niña que corretea por los pasillos, que llama a las puertas, que intenta jugar y que no saben qué está ocurriendo, ¿no? Y entonces Richard Vaughan se da cuenta de que esta historia de que la niña ha sido vista por mucha más gente. Hablamos ahora de que nos queda poco tiempo y que tiene que volver más veces al espacio en blanco. Será un placer tenerte de nuevo. Hombre, claro. Llamadas del más allá. Recoges también en tu libro algunas de ellas, ¿no? Y esas bien ponen los pelos de punta. Sí. Por eso sí parece una prueba de que ese fallecido se comunica y escucha su voz, ¿no? Y es otro de esos fenómenos muy extraños, Miguel. Resulta que, además, durante una cena en verano, uno de mis amigos de infancia me dice, bueno, no sé cómo nunca te he contado esto. Bueno, sí lo sabía, porque él no quería que lo llevara a Cuarto Milenio y entonces él había estado guardándoselo. Pero de pronto me
cuenta una historia que muy resumidamente trata de cómo una madrugada recibe una llamada telefónica, él coge el teléfono, es una señora mayor, él cuelga porque la señora está desorientada, no sabe qué ocurre. A la mañana siguiente, la madre de mi amigo, revisando el teléfono, ve esa llamada, la devuelve y también habla con esta señora mayor, con Asunción, una amiga de la familia de toda la vida. Asunción vuelve a estar desorientada, no sabe qué ocurre, y entonces la madre de mi amigo llama rápidamente a la hija de esta señora mayor de Asunción para ver qué le está pasando a su madre, porque la nota muy desorientada, ¿no? Y entonces le dice que su madre murió la noche anterior y que están en el funeral y que están pasándolo muy mal, ¿no? Claro, cuando miran la hora, comparan la hora a la que había llamado a mi amigo en medio de la madrugada, a las 3 de la mañana aproximadamente, la hora a la que había hablado con su madre, era absolutamente imposible. Esta mujer llevaba muerta varias horas. Y resulta que casos como este hay decenas. De hecho, yo, tirando del hilo también, encontré un libro del investigador Scott Rogo que en los años 80 y 90 empezó a documentar decenas de casos. Es un libro maravilloso y en él cuenta que efectivamente este tipo de cosas ocurren y todos los testigos a los que yo consigo localizar de llamadas en el más allá, llamadas del más allá, porque al emitir este caso en el programa empezamos a recibir un aluvión de casos idénticos, resulta que hay una serie de patrones que se repiten constantemente, como por ejemplo que las llamadas se producen en las primeras 24 horas del deceso, ¿no? Esa es una de las características más habituales. ¿Y dan mensajes? ¿Quieren despedirse? Suelen ser mensajes en los que, eso también lo contaba Scott Rogo y yo pude comprobarlo al analizar todos los casos que recibimos, que son la mayoría de las veces personas desorientadas, otras veces dan mensajes muy claros de estoy bien, tranquilo, son mensajes de tranquilidad, nunca mensajes de angustia, y son mensajes apresurados, como si tuvieran poco tiempo para establecer el contacto, la mayoría de las ocasiones con un ruido blanco de fondo muy extraño, muy estruendoso, como si hubiera una radio sintonizándose de fondo. Y esas son las características más habituales de estas llamadas y que la gente, sin conocer las experiencias de unos y otros, relataban de la misma forma. Momento de sacar conclusiones. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Qué pasa? ¿Hay una vida más allá? ¿Y hay pruebas definitivas? ¿Es todo imaginación de los seres humanos? ¿Alucinaciones como tú pensabas cuando viste, o alguna vez se ha pensado cuando ves un fenómeno, no debe ser una alucinación? ¿Qué pasa? Bueno, yo en el libro me hacía muchas preguntas, ¿no? Y en el libro no dejo muchas conclusiones, quiero que sea el lector el que las saque, pero yo creo que efectivamente hay vida después de la muerte, quizá no vida tal y como la concebimos nosotros, quizá tampoco como nos la vende el cine, pero a lo mejor tiene que ver con esa energía, por ejemplo, inesperada, que ayuda a la persona a superar una pérdida, o quizá tiene que ver con esa fuerza que nos acompaña en momentos clave, que nos pone en nuestro lugar. Quizá los que se van, la gente buena que se marcha, está velando por nosotros, está cuidándonos. No tiene nada que ver con todo eso negativo que nos han vendido constantemente, con eso que nos da miedo, que nos tiene que aterrorizar y que en el fondo, Miguel, tiene que ver con esa conspiración de alejarnos de lo mágico. Sobre todo a partir de la Edad Media, con la expansión de las religiones monoteístas, se intenta demonizar lo mágico. El explicacionismo ha hecho mucho daño. No podemos dejar de lado una realidad que está ahí, que ha sido representada en el arte, que ha sido vista por cientos de personas, por millones de personas a lo largo de la historia, y que solo porque seamos incapaces de percibirla a través de nuestros 5 sentidos, o seamos incapaces de medirla o dejarla por escrito de alguna forma, o comprobar su existencia con el método científico, no podemos rechazarlo. Para terminar, el hombre que se fumó dentro de un taxi. Para terminar por ahora, hacemos un punto y... Sí, esto es muy interesante, Miguel, porque todos hemos oído hablar de la clásica leyenda urbana de la chica de la curva. Jan Harold Brumban, antropólogo moderno, descubrió un poco las raíces también, el origen de esta historia, pero ¿cómo se te queda la cara cuando una persona te cuenta impresionada que él ha sido testigo directo de esa historia, ¿no? ¿En España ocurría? En España, y además en medio de la ciudad, porque esto de las aparecidas de los caminos, que por cierto hay documentos de la Guardia Civil con denuncias de este tipo, es decir, que esto está en los documentos de las fuerzas de seguridad del Estado, no es una cosa que quede solo para los libros de antropología.
Y lo que ocurre es que en este caso concreto sucede dentro de una gran ciudad como es Barcelona. El taxista sube a una chica a su vehículo a las 2 de la mañana, la chica le dice que la lleve a Glorias, y cuando arrancan el vehículo y empiezan a circular, de pronto la chica le dice: tenga cuidado porque ahí me maté yo, ¿no? Todo calcado casi a la clásica historia, pero este hombre estaba todavía impresionado porque dice que en ese momento él detiene el vehículo en un semáforo en rojo, baja la ventanilla y le dice al taxista que hay al lado: ¿has visto a la muerta que llevo detrás? Intentando hacer una especie de broma, y entonces se da cuenta de que la víctima de una especie de broma macabra es él, porque el otro taxista le dice que chica, si el taxi va vacío, y cuando él se da la vuelta descubre que la mujer se ha esfumado en el interior del vehículo, ¿no? Y llega a tocar el asiento y descubre que está mojado, como si alguien hubiera estado ahí sentado hasta unos instantes antes. Y eso le impresiona tanto, Miguel, que él deja de trabajar de noche, dice que no puede salir de noche prácticamente porque teme conducir con su taxi, y además me mostró, porque yo hice el recorrido con él por el mismo lugar por el que condujo con esta mujer, él llevaba el taxi lleno de espejos para tener controlado cada milímetro del vehículo. Tenemos que terminar, desgraciadamente. Los otros, si queréis más, están aquí, son los otros. Dices, nos acompañan, nos guían, nos observan. Ha sido un placer haberte conocido, haberte tenido aquí en el programa. Espero que vuelvas más veces. Forma de contacto, te seguiremos viendo en Cuarto Milenio. Saludos a todos los compañeros, a Iker, claro, Carmen y a todos los compañeros de la redacción y de ese increíble, magnífico programa de televisión. Chapó, chapó, chapó. Pues muchísimas gracias, Miguel. De verdad que ha sido un placer. Les mandaré un abrazo muy fuerte de tu parte. Y bueno, yo estoy en Twitter en @Javi Pérez Campos. Soy muy activo además, respondo preguntas y bueno, por ahí en esa cuenta de Twitter ahí pueden seguirme también en Facebook y pueden buscar un poco información. Insisto, ha sido un placer. Que te siga viendo. Miguel, muchas gracias. Gracias a ti.